Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más sorprendentes de supervivencia en alta mar. Se trata de la historia del hombre que vivió 14 meses solo en un barco a la deriva en el Océano Pacífico. La historia de Salvador Alvarenga es increíble y nos muestra la capacidad humana para sobrevivir en condiciones extremas. Acompáñenme a conocer más detalles sobre esta increíble historia de supervivencia. En octubre de 2018, un pescador mexicano llamado Salvador Alvarenga apareció en las costas de las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, después de pasar 438 días a la deriva en alta mar. Su historia de supervivencia es impresionante, y no es exagerado decir que es una de las más increíbles de todos los tiempos. Alvarenga nació en El Salvador en 1975 y emigró a México cuando era joven. Allí se convirtió en pescador y en 2012 fue contratado para trabajar en un barco de pesca que operaba en la costa de Chiapas. El barco, de nombre La Reina de la Mar, estaba tripulado por dos hombres, Alvarenga y Ezequiel Córdoba, un joven de 22 años de edad. El 17 de noviembre de 2012, Alvarenga y Córdoba salieron al mar en busca de tiburones y otras especies de peces. La pesca fue buena al principio, pero pronto el tiempo empeoró. Una tormenta tropical se acercaba a la costa, y el barco se vio obligado a alejarse para evitarla. Durante los siguientes días, la tormenta se intensificó, y el barco fue golpeado por olas gigantes. Los motores fallaron, y la radio se dañó. Alvarenga y Córdoba trataron de reparar el motor, pero fue en vano. El barco a la deriva fue arrastrado hacia el mar abierto. Los dos pescadores intentaron sobrevivir con lo que tenían a bordo, algunas provisiones de comida y agua, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente. Alvarenga cazó algunas aves y tortugas, pero la mayoría de las veces tuvieron que conformarse con comer pescado crudo. Una de las partes más tristes de la historia es la muerte de Ezequiel Córdoba, el amigo y compañero de pesca de Alvarenga. Después de varias semanas en el mar, Córdoba se enfermó y comenzó a deshidratarse. A pesar de los esfuerzos de Alvarenga por mantenerlo con vida, Córdoba falleció y tuvo que ser arrojado por la borda. La muerte de Córdoba tuvo un impacto profundo en Alvarenga, quien luchó por seguir adelante sin su amigo. Los próximos días fueron los más difíciles. Alvarenga se sentía desesperado y solo, pero poco a poco empezó a adaptarse a la vida en el mar. Construyó un refugio con pedazos de madera y plástico y aprendió a pescar con una cuerda y un anzuelo. También aprendió a recolectar agua de lluvia y a filtrarla para hacerla potable. La vida en el mar no era fácil, pero Alvarenga encontró consuelo en la rutina. Se despertaba temprano, revisaba sus trampas de pesca y pasaba el día reparando su bote o tratando de mejorar su refugio. Por la noche leía la Biblia, que había encontrado en la cabina del barco. También hablaba con su mejor amigo, quien había muerto años atrás, pero a quien imaginaba a su lado como un compañero de aventuras. A medida que pasaban los días, Alvarenga se dio cuenta de que estaba perdiendo peso rápidamente. Comenzó a tener alucinaciones y a tener problemas para mantener el equilibrio. Pero nunca perdió la esperanza. Sabía que tenía que sobrevivir para poder volver a casa y reunirse con su familia. El caso de Salvador Alvarenga es una historia fascinante y llena de detalles interesantes sobre su experiencia en el Océano Pacífico. Una de las partes más sorprendentes de la historia es la forma en que Alvarenga logró sobrevivir sin comida ni agua fresca durante tanto tiempo. Para obtener agua, Alvarenga recurrió a métodos ingeniosos. Utilizó una lona para atrapar la lluvia y recolectó el agua en botellas de plástico. También utilizó su propia orina y sangre de tortugas para mantenerse hidratado. A pesar de la falta de agua dulce, Alvarenga logró sobrevivir gracias a estas técnicas. En cuanto a la comida, Alvarenga tuvo que depender de lo que pudiera atrapar en el mar. Encontró algunos peces y tiburones que se habían quedado atrapados en su barco, y también atrapó tortugas y aves marinas. Durante todo este tiempo, Alvarenga nunca tuvo acceso a comida fresca y tuvo que sobrevivir con alimentos que habían sido almacenados en su bote antes de que comenzara su viaje. A medida que pasaba el tiempo, Alvarenga comenzó a luchar contra la soledad y el aburrimiento. Trató de mantenerse ocupado construyendo pequeñas estructuras en su bote y haciendo reparaciones en el mismo. También hablaba con los peces y las aves y les daba nombres para mantener su cordura. A pesar de esto, Alvarenga confesó que a menudo se sentía abrumado por la soledad y la falta de contacto humano. Otro aspecto interesante de la historia es la forma en que Alvarenga se adaptó a la vida en alta mar. Aprendió a navegar por las corrientes y a predecir el clima.
También se convirtió en un experto en pesca y aprendió a reparar su bote con los materiales que tenía a su disposición. A pesar de haber perdido su equipo de navegación, Alvarenga logró mantenerse en curso utilizando la posición del sol y las estrellas. Durante su tiempo a la deriva, Alvarenga tuvo que enfrentar varios peligros y obstáculos. Tuvo que luchar contra tormentas y olas gigantes, y estuvo expuesto a los rayos del sol durante todo el día. También sufrió quemaduras solares graves, y tuvo que lidiar con la picadura de medusas y otros peligros marinos. A medida que se acercaba a las Islas Marshall, Alvarenga comenzó a ver señales de la vida humana. Vio barcos en el horizonte y notó que los aviones estaban volando cerca de su bote. Durante los siguientes meses, Alvarenga tuvo que enfrentar una serie de desafíos. El clima era impredecible, y a menudo se veía obligado a luchar contra tormentas y olas gigantes. También tuvo que lidiar con la soledad y el aburrimiento, y mantener su salud física y mental. A medida que pasaba el tiempo, Alvarenga comenzó a notar señales de que se estaba acercando a una isla. Vio aves volando en círculos, y notó que la corriente lo estaba llevando hacia la costa. Pero cuando finalmente llegó a la isla, se dio cuenta de que estaba completamente desierta. No había agua dulce ni alimentos frescos. A pesar de la decepción, Alvarenga decidió quedarse en la isla por unos días para descansar y reabastecerse. Construyó un refugio más grande y recolectó agua de lluvia. También encontró cocos y cangrejos, que le proporcionaron algo de alimento fresco. Después de unos días, Alvarenga decidió partir de la isla y seguir a la deriva. A medida que avanzaba, notó que las corrientes lo estaban llevando hacia el norte, en dirección a las Islas Marshall. Sabía que si podía llegar allí, tendría la posibilidad de ser rescatado. Finalmente, después de 14 meses a la deriva en el Océano Pacífico, Alvarenga avistó una isla habitada. Fue encontrado por dos hombres que trabajaban en un barco de pesca, y que inicialmente lo confundieron con un espíritu maligno, pero pronto se dieron cuenta de que era un ser humano, y lo llevaron a la costa. Alvarenga fue recibido como un héroe en las Islas Marshall. Fue llevado al hospital, donde se le diagnosticó deshidratación, malnutrición y una infección en los pies, pero a pesar de todo estaba vivo. Después de haber pasado más de un año a la deriva en el Océano Pacífico, había sobrevivido. La historia de Salvador Alvarenga es un testimonio de la resistencia humana y la capacidad de adaptación. Es una historia de lucha, de esperanza y de fe. A pesar de haber enfrentado condiciones extremadamente difíciles, Alvarenga nunca perdió la esperanza de ser rescatado. Y a pesar de haber perdido a su amigo y compañero de pesca, siguió adelante, sabiendo que tenía que sobrevivir para volver a casa. Hoy en día Alvarenga vive en El Salvador con su familia. Todavía pesca, pero ha prometido nunca volver a salir a la mar en solitario. Su historia ha sido contada en libros y documentales y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una razón para tener esperanza. Y así concluye la historia de Salvador Alvarenga, un hombre que luchó por sobrevivir en las condiciones más difíciles. Su historia nos muestra la fortaleza del espíritu humano y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Espero que les haya gustado esta historia y les haya inspirado tanto como a mí. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.